Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al ciclo de entrevistas de Ladrillo, lugar que pensamos y creamos para ustedes, para charlar, para debatir, para discernir acerca del mundo inmobiliario, donde invitamos a las personas referentes del mundo inmobiliario. Hoy con una invitada muy especial, abro la mesa, abro la entrevista, te presento Marta Lioto, expresidenta del Colegio de Martilleros de Capital Federal, actualmente liderando Lioto Propiedades en la Capital Federal. Bienvenida a Ladrillo y gracias por estar y por aportar tu ladrillo a ladrillo. Digo Eso. No, gracias a ustedes por la invitación. Es Colegio de Corredores Inmobiliarios, no de martilleros. Bueno. Los martilleros si escuchan, a lo mejor se enojan. Se enojan, ¿no? No le gusta el martillero, no le gusta, lo hablábamos en la previa, al martillero o al corredor inmobiliario no le gusta el martillero, la palabra martillero es corredor. Hay un problema, sí, hay un problema interno, vaya a saber de dónde viene, debe ser de larga data, que no me quiero inmiscuir en esa historia, pero realmente por eso te marco la diferencia, que no somos lo mismo. Está muy bueno. Es para romper el hielo, es una charla distendida, es un lugar, como te decía, como te contaba, para charlar de un tema que quizás no está en los medios de comunicación. Nosotros lo creamos y es una charla distendida, de café, de club, de encuentro con amigos, o sea que súper distendida y bueno, a ver qué sale. Eso, seguramente algo bueno. ¿Cómo ves el mercado inmobiliario como para el puntapié inicial? ¿Cómo ves el momento del mercado inmobiliario? Créditos hipotecarios, cierto resurgimiento, alza en precios. ¿Cuál es tu imagen del mercado inmobiliario? Mira, la verdad que nosotros estamos más que sorprendidos, ¿no? Desde el sector inmobiliario, o sea, todos los corredores inmobiliarios, nos reunimos en capacitaciones, en encuentros, en operaciones simultáneas que hacemos y estamos muy sorprendidos de cómo evolucionó el mercado. Nosotros veníamos de un freezer verdaderamente durante 5 años, sin que se puedan llegar a realizar operaciones. Las operaciones que se hacían hasta hace un año y unos meses atrás eran operaciones las que denominábamos de registro civil, que eran obligatorias, que eran para inscribir una sucesión y entonces se ponía el inmueble a la venta porque había algún heredero que necesitaba el dinero y entonces se vendía. O alguien que se tenía que casar, entonces con el aporte de los padres, los suegros, los tíos, lograban llegar a la vivienda propia. Hoy el escenario es otro, rotundamente otro, tenemos un cambio realmente de 180 grados, hoy tenemos el crédito hipotecario, nosotros te podemos decir que en el mes de febrero más de 1.000 escrituras, casi 1.000 y pico de escrituras, 1.200 escrituras se hicieron por crédito inmobiliario. El crédito hipotecario realmente es la apertura y la gran posibilidad de que muchas familias lleguen a lo más preciado que es la vivienda propia. No te olvides que el hecho, nosotros lo alertábamos. Mira, yo estaba en la presidencia del Colegio Inmobiliario y había planteado en un momento un estudio que nosotros habíamos hecho desde nuestra mesa estadística que decía que la franja etaria de los 29 años a los 42 años que no eran en ese momento propietarios iba a ser y eran monotributistas, era muy difícil que cuando sean jubilados esa gente se jubile, pueda tener dinero para pagar un alquiler y iba a ser imposible llegar a la vivienda propia. Esta apertura de los créditos le da a esa franja importante de argentinos poder acceder a la vivienda propia. Hoy, por ejemplo, desde mi inmobiliaria se hicieron 2 escrituras, y así te puedo decir, recorres los distintos barrios y encontrás un escenario distinto, un escenario de optimismo, un escenario de crecimiento y que notamos que va en alza. Lo que nos falta es el producto nuevo que está demorado en salir a la venta. Hacía referencia, Marta, recién a 5 años de congelamiento, ¿no? Con ventas emergentes o ventas de necesidad. ¿Qué periodo contempla para vos esa época de congelamiento? ¿Y cuándo nos sacaron del freezer? Por supuesto. ¿A partir de cuándo? Mira, primero la época de congelamiento se da en el último año de gobierno de Mauricio Macri, fue realmente malo para el sector, malo para la economía en lo que es el real estate, y después los 4 años de Alberto Fernández fueron verdaderamente de dolor intenso. ¿Por qué? Porque hubo sobre oferta de inmuebles en venta, con el hecho de la maléfica ley de alquileres que pusieron, que fue un dolor de cabeza, que sigue siendo... Lo tengo remarcado para charlar dentro de un ratito, ley de post. Y pre-ley de alquileres, cómo influyó y cómo repercutió. Bueno, pero no quiero dejar esta parte primero. Por supuesto, con la ley de alquileres, imagínate que la gente que no le seducía esa situación, alquilar, el propietario, retraía el inmueble del mercado, lo ponía en venta
Y entonces teníamos en una manzana, a lo mejor a veces en barrios como Palermo, 8 inmuebles de similares características en venta. Entonces el pobre comprador, un comprador, se cansaba, se mareaba, veía los 8, después veía los 8 de la vereda de enfrente, los 8 de la otra manzana, y te dabas cuenta que la persona terminaba mareada y tenía que empezar la recorrida nuevamente, porque no se acordaba si el baño era para este lado o para el otro, tenía balcón o no tenía balcón. Entonces, ese es el peor escenario que nosotros vivimos por la sobreoferta y la falta de crédito, la falta de una economía estable, inflación, determinadas situaciones que en el gobierno de Alberto Fernández para nosotros fueron todo costo, ningún beneficio, para el sector estoy hablando, no para nosotros solo los inmobiliarios, sino para los desarrolladores, para todos, y para la ciudadanía. Y a partir de la derogación de la ley de alquileres y a los 40 días de la derogación de la ley de alquiler del decreto de Javier Milei, nosotros empezamos con la posibilidad de que la gente empiece a suscribirse en un crédito hipotecario. Entonces la ley de alquileres se deroga, la gente dice, a mí me conviene más volver a los alquileres, se nos crece la oferta de un día para otro en una semana, nosotros no teníamos ninguno, en una semana teníamos 15 inmuebles como inmobiliaria, te hablo inmobiliaria de barrio de muchos años, muy establecida, pero te puedo decir que no, empezaron a florecer los alquileres y ahí la cosa empezó a cambiar. El inmueble que se quedaba en oferta para la venta era el que realmente tenía ganas de vender, que no lo ponía por una cuestión circunstancial, claro. Y ahí empezó la gente a completar las fichas, que las fichas se llenan online, en el banco donde cada uno cobra sus saberes, que ese es el que más conviene, y empezó un circuito que realmente para nosotros muy provechoso, muy productivo para la ciudadanía y que da esclarecimiento y tranquilidad a muchas familias. Vino el presidente del Colegio de Escribanos hace unos capítulos atrás, marcó un promedio en registros de, lo que decías vos, entre 1.000 y 1.100 escrituras dentro de Capital Federal en lo que registra el mes de febrero. ¿Alcanzan? ¿Son muchas? ¿Son pocas? Obviamente comparando con un congelamiento o con años donde hubo nada, o sea, cero crédito hipotecario, son muchas. Son muchas de la nada, de donde venimos, sin duda son muchísimas, imagínate si es el 1000%, es una locura, pero la realidad que nos gustaría que sean más. Nosotros lo que estamos pidiendo ahora del sector es, porque para sacar un crédito de ciudadano común, esto cualquiera que ha tramitado, sí. Se acercó a la página de cualquier banco, ¿qué es lo que le pide? El 20% inicial para, si vos necesitas un 20%. Si el inmueble vale $100.000, vos necesitas tener $20.000. Algo tenés que aportar. Pero la realidad es que no todos los argentinos, y no especialmente aquí también en la ciudad de Buenos Aires, es costoso llegar a los $20.000, porque por los salarios, por la dificultad que tenemos. Entonces, sí califican sobre quiénes serían los acreedores, ¿sí? En una familia puede sumarse el recibo de sueldo de la abuela, del papá, de la mamá, del tío, del padrino, del matrimonio, de la pareja, del individuo joven. Eso sí sirve porque es una garantía crediticia, pero lo que falta es el fondo de reserva que necesita el ciudadano para poder sacar el crédito. Esos $20.000, muchas veces son $15.000, $25.000, les cuesta mucho llegar. Tratan de sacar créditos personales que tampoco después lo tienen que pagar también, claro, conjuntamente con la hipoteca, entonces se les puede complicar a futuro, pero eso nosotros estamos tratando de ver si lo pueden bajar, si en vez del 20%, aunque sea puede ser el 10%, y también el tema de la tasa, ¿no? La tasa, a ver si con una economía estable, como creo que está apuntando este gobierno, pueda el día de mañana a lo mejor acomodarse un poco la tasa, porque es UVA más la tasa, en algunos casos es el 7, en otro el 8, el otro el 9, es un número realmente interesante. Los porcentajes, sobre todo en la última línea crediticia, ya por el 2018, en los créditos UVA, el porcentaje de no pago, o sea, de la gente que no pagó ese crédito, es muy bajo en relación a los créditos otorgados. ¿Pero crees que hay un miedo instalado en la gente del valor de lo que va a ser la cuota? O quizás algo socialmente instalado como, no, mirá, a mí me durmieron, a mí me salió un montón, no lo pude pagar, me aumentó un montón. ¿Tenés en la práctica, en el día a día, en tu oficina, ese tipo de planteos? Mirá, ¿o es a la gente más confiada? Mira, la gente está confiada porque está necesitada.
hay una necesidad real de llegar a la vivienda propia y es la única forma de cumplir ese sueño. Hoy a través del crédito hipotecario. En la mayoría de los casos, ¿no? Si no los ayudan los padres, no son jóvenes que iluminados con sueldos realmente importantes, es muy difícil llegar a la vivienda propia. Que en el día a día vos vas al supermercado y te dicen, uy, pero los créditos hipotecarios de la época de Macri fueron un desastre, la gente no lo pudo pagar, perdieron las casas. Mentira. Nosotros hicimos, en ese momento yo estaba en el colegio inmobiliario y también estaba como autoridad del consejo directivo, hicimos una estadística en ese momento de un censo en distintos barrios de llamar a las inmobiliarias para que chequeen con su clientela que le habían vendido a través de un crédito estado de situación. Yo, por ejemplo, en mi oficina, nadie, absolutamente nadie perdió la casa, ni perdió lo que había pagado, ni nada por el estilo. Solo 2 de la cantidad de operaciones que se hicieron, que es mínimo en el porcentaje en sí, solo 2 familias tuvieron que refinanciar en una prórroga de más tiempo, digamos, dar un plazo, cuando en vez de que sean 30 años, lo pasaron a 32 una familia y la otra a 35, porque se había atrasado muchos más meses. Pero esto es la realidad, o sea, nadie perdió el inmueble, sin duda está bien, en vez de 30 años son 35, es costosísimo, es un dolor de cabeza, 5 años más pagando, pero si fueras inquilino, pagarías el resto de tu vida. Y esto estás pagando algo que el día de mañana, vos mayor, siendo jubilado, no vas a tener que preocuparte por pagar un alquiler. O vos mayor, si te pasa algo, tus hijos no se quedan en una situación de inquilinos. Ya es una vivienda propia, hay un seguro, hay determinadas cuestiones que terminan siendo beneficiosas. Así que por eso siempre nosotros le aconsejamos a la gente, y lo digo permanentemente. Jóvenes, atrévanse. Traten de ajustarse, sin duda. No vayan a una casa de 5 ambientes. Es una invitación. No, es una invitación, pero permanentemente. No vayan a una casa de 5 ambientes, aunque sea vayan al mono ambiente o al 2 ambientes. No busquen con amenities y expensas caras si no les da el presupuesto, aunque sea algo básico. Les aseguro, los primeros créditos que se hicieron desde mi oficina, que te puedo contar la real experiencia en este tiempo, es de personas que trabajaban en los bancos. Un muchacho que trabaja en el Banco Macro, otro muchacho que trabajaba en el Banco Francés, otro muchacho que trabajaba en el Banco Nación. Esos fueron los 3 primeros créditos. Entonces, fueron muy ágiles, fueron muy dinámicos, salieron muy bien y te aseguro que no compraron ni con amenities, ni con expensas caras, nada. Uno compró un 3er piso por escalera y estaba feliz. Y realmente es un producto que no tiene grandes gastos de mantenimiento y que él se sentía tranquilo de que la cuota la iba a poder pagar. Claro. Y los otros 2 compraron cosas similares. Pero me acuerdo que el primero de todo, que fue el del Banco Macro, es un edificio que realmente voy a decir, bueno, parece un PH. ¿Cómo crees que esta inyección económica a través del crédito bancario va a impactar en los precios? En la apertura recién me decías el desfasaje o el cuello de botella que se genera con el valor del costo de construcción que aumenta, con todo lo que es obra nueva y el impacto que genera esta inserción económica de los créditos hipotecarios. ¿Cómo crees que se va a ver reflejada en los precios? Sobre todo en lo nuevo, ¿no? Hay un desfasaje grande ahí, ¿no? Y el problema que estamos teniendo es en el producto nuevo. Eso yo te dije hace un ratito. Necesitábamos mejor agilizar el a estrenar. El a estrenar se convirtió en un producto caro, para entregarlo con las características que los constructores prometen. Realmente estamos hablando de $1.200 el valor del producto, ¿sí? En el metro cuadrado, más la incidencia del terreno, más la financiación, más los sueldos, más los impuestos, más el metro cuadrado en un barrio, porque en un barrio es lo mismo que en Libertador, digamos, ¿no? Entonces, claro, vos vas a comprar los sanitarios y son los mismos, para un lado y para el otro. Podés poner a lo mejor una gama un poquito inferior, pero tiene que ser algo tan realmente top, porque hoy el mercado así te lo pide. Y realmente el metro cuadrado, si vos querés vender en Villa del Parque, por poner un barrio de clase media alta, a un valor que no lo podría pagar si vos pones todos estos gastos. Entonces no se podría vender ese inmueble. Entonces eso habría que ajustarlo. Sé que los desarrolladores en estos tiempos están viajando a China para ver qué es lo que traen, similares características y potencial, y poder equipararse con buen producto pero mejores precios. ¿Crees que constructores van a quedar
en el camino? O sea, quizás no grandes empresas o grandes constructoras, constructores quizás más pequeños. Hubo casos famosos en estos últimos días donde gente quizás confió, apostó a un producto en pozo que no se concretó. ¿Crees que va a haber más Mira, de estas situaciones? nosotros cuando nos preguntan, ¿te sumarías a un pozo? Sí, me sumaría a un pozo, pero no a cualquier pozo. Y vería qué es lo que construyó, el antecedente de lo que tiene, qué es lo que entrega, si cumple sobre lo pactado y también que sea un equipo de gente, ¿no? No unipersonal. A mí me gusta más eso y creo que si reúne esas características va a cumplir. Ahora bien, hay gente tramposa y mala en todos lados y gente que se arriesga a sueños faraónicos también en todos lados. Pero con seriedad y con profesionalismo, y si hay una inmobiliaria que está inscripta en el Colegio de Corredores Inmobiliarios, que se reaseguró también y que tiene toda la documentación y que realmente toma un escenario favorable, vale la pena sumarse. Es otra buena iniciativa. Recién hablabas de la parte burocrática quizás un poco más agilizada, y eso te lo comparto desde mi perspectiva, desde la práctica, Sí. en todo lo que se refiere a un crédito hipotecario. Contanos vos cómo te fue en estas últimas. Hoy nos contabas que firmaste 2 escrituras, cómo son los tiempos, cómo es la parte burocrática, y si los bancos, porque es una queja que tengo constante, estaban preparados para esta línea de créditos hipotecarios, para recibir tanta gente, ¿no? Tantas consultas con persona capacitada, con lugares aptos para las firmas y demás. No, por supuesto. Mira, hoy lo firmamos en el despacho de la contadora del banco. Por eso te preguntaba. O sea, la gerenta tuvo que dejar de trabajar para poder nosotros firmar la escritura en su despacho. Entonces, los bancos no estaban preparados para esto. Creo que fue una sorpresa no solo para nosotros y para la ciudadanía, sino que también para los bancos. Los créditos están tardando más de lo que nosotros quisiéramos, y los vendedores también, y también para calmar la ansiedad del que está sacando el crédito, el comprador, porque se está haciendo a largo plazo. Por ejemplo, en el banco francés yo te puedo decir tranquilamente que está tardando más de 3 meses. Es mucho. Es mucho tiempo. Es mucho tiempo cuando a la gente le dan pesos, el dólar empezó a tener movimiento. Entonces, ¿qué era lo que le pasaba? La gente tenía que recurrir a más dólares, sacar créditos personales, pedir prestado, porque si no, no llegaba y perdía la oportunidad de poder llegar a la vivienda propia. Entonces, eso habría que agilizarlo. La verdad que me gustaría que desde el central, nosotros fuimos a hablar al central en su momento, le planteamos esto, que lo estaban estudiando, que los bancos, viste cómo es. Le dicen la manía que tiene el banco, que pone dificultades, que están lentos. ¿Se te ocurre alguna forma, vos desde expresidenta del colegio, o hoy como Mira, los bancos lo que pasa es que sacaron todas las mamparas, todos los biombos donde estaban los box de firma. Claro. Eso lo retiraron por esta cuestión estética de que tienen que ser espacios abiertos. Pero realmente, si ellos con 3 mamparas que pongan, ya tenés una sala de firma en todas las sucursales y podés poner firma a las 10 de la mañana, a las 11, a las 12, en una hora estás firmando y la cosa se agiliza. Que también, yo hablé hoy con la escribana porque no entendía el por qué había demorado tanto esta escritura. Y era en el Banco Nación. Entonces, me decía, porque ellos, primero el cliente lleva la documentación. Después llaman al tasador, ¿no? Después hay que mandarle la documentación al tasador. El tasador entrega, y entre ese tiempo entrega su informe. Y entre ese tiempo también va pasando días y días y días. Y después, cuando el tasador recibe la documentación, pasa al escribano a ver si está todo ok. Y si está todo ok, vuelve al banco para que el banco definitivamente dé lo que... O sea, el banco pasa por sus manos la carpeta tedioso. 4 veces. Entonces, es mucho tiempo, porque en esos 4 veces no son en 4 días. Es en semanas, y eso se hace muy largo. Tendría que haber una forma que esto se agilice, sin duda, el circuito interno del banco, para que sea más dinámico. El dinamismo genera optimismo, el dinamismo genera tranquilidad, y la gente está sumando a su vida una situación distinta, que es tener un crédito hipotecario en su cabeza. Y eso hay que ayornarle y allanarle el camino para que sea más fácil. Ahí juega un rol importante la inmobiliaria, vos como corredora.
Recién te preguntaba por las entidades bancarias si están capacitadas o estaban aptas. Las inmobiliarias, ¿están capacitadas para dar esa contención, para manejar esos tiempos, para dentro de la incertidumbre que le genera los tiempos a una persona que va en busca del crédito hipotecario? Mira, las inmobiliarias estudian permanentemente temas, se están capacitando todos los inmobiliarios permanentemente desde el Colegio Inmobiliario. Nosotros tenemos capacitación gratuitas, no son obligatorias, que pueden hacerlo en forma presencial, podemos hacerlo en forma online, y si no, tenemos una materia de consulta importante en el Colegio Inmobiliario en cuanto a lo técnico. Puede ser contable o puede ser legal. Asistencia permanente sin costo ninguno para los inmobiliarios. Ese es un buen beneficio que tenemos nosotros. Ahora bien, sin duda hay una inmobiliaria grande que tiene un abono, nosotros tenemos un abono con un profesional, pero hay veces que el profesional te genera más dudas y terminás en el colegio, ¿no? Consultando. Pero estas cuestiones a nosotros nos sirven para estar preparados para este escenario. Sin duda que también nos sorprendió. Hubiéramos querido que fuera con algún anuncio de mayor capacitación, bueno, pero las inmobiliarias, imagínate que especialmente las de barrios, todas tienen historial, la gran mayoría han vivido la época de Mauricio Macri y del crédito UBA, entonces conocen el escenario y siempre lo que le digo a la ciudadanía es articular y referenciarse y asesorarse con un corredor inmobiliario. Los asistentes que podemos tener en las inmobiliarias pueden saber, pueden poner voluntad pero el que tiene la información real, certera y a punto de caramelo, por así denominarlo de alguna forma, es el corredor inmobiliario, que le va a decir, este inmueble te sirve, este inmueble no, vale la pena, no vale la pena, porque hay muchos inmuebles que también hay que ayornarlos, y la gente todo lo que tiene lo pone en el crédito, ¿con qué lo va a ayornar? ¿Sí? Entonces hay que encontrar la persona que te sepa asesorar sobre eso. Como presidente del colegio, en lo que fue tu mandato, siempre tuviste acciones para profesionalizar la actividad, o sea, siempre de tu parte nació el hecho de que la actividad sea más profesional. ¿Crees que por momentos no es tan profesional el corredor o las inmobiliarias y están pensando quizás más en la venta o en el honorario o en la inmediatez de una operación inmobiliaria? No, el profesional es profesional, sabe perfectamente lo que se juega. Nosotros nos jugamos la matrícula ante una operación o una situación con inconvenientes. Nosotros tenemos muy claro eso. Lo que pasa que a lo mejor nuestro disgusto, por así denominarlo, que fue y en mi gestión y lo sigue siendo y fue en la gestión anterior que yo acompañé como vicepresidenta en 2 mandatos Armando Pepe, es el tema de las franquicias, la diferencia que nosotros tenemos como inmobiliarios a una franquicia que opera con mucha gente que está capacitada a través de un curso de horas y que no está en condiciones de asesorar sobre la compra o venta de un inmueble. Entonces sí, a lo mejor de acompañar para mostrarlo, pero no en cerrar una operación y aconsejarle al cliente que ese inmueble es el que verdaderamente le conviene. Hay una estigmatización sobre la profesión del martillero que a veces está establecida, esto puedes compartir o no, pero no está del todo bien visto por el martillero, ¿no? Por el honorario, por la comisión, por lo que uno quiere llamarlo. ¿Crees que todo esto entorpece aún más esa visión de la gente, esta desinformación y esta guerra que hay, guerra por ponerle un nombre entre las franquicias y los matriculados? Mira, yo te voy a decir, es cierto eso, lo que vos me planteas, es cierto, hay veces que dicen, uy, el corredor inmobiliario, uy, me la dificultó más. El estigma que nosotros tenemos muchas veces es por nuestra interceder en el tema de las locaciones. Para nosotros las locaciones muchas veces tratamos de interceder, pero a veces somos la palabra del titular, del propietario. Entonces nos ven a nosotros, nos quieren matar los inquilinos muchas veces, pero no somos nosotros, lo único que nosotros hacemos es transmitir una idea. Por ejemplo, los propietarios que no quieren mascotas, ¿sí? Esta es una realidad que nosotros vivimos en el día a día, no aceptan mascotas. Entonces te dicen, ¿pero cómo? No es humano. Entonces te enojan con vos, entonces se la agarran con vos verdaderamente muy enojado. Y nosotros todos tenemos mascotas en nuestras casas, pero el propietario no quiere porque cuida el inmueble, porque eso que te dije hace un ratito, el valor de reposición de cualquier producto, una puerta, un piso, es costosísimo. Entonces, y no se referencia en la renta que recibe.
Después hablamos de la renta de los alquileres, que es un capítulo aparte. Eso lo tengo más adelante, pero sí quiero ir cerrando el tema porque acá en Ladrillo es un espacio donde damos lugar a que cada uno dé su opinión. Vos como expresidenta del colegio, como corredora inmobiliaria, han venido de franquicias también a charlar, a dar su punto de vista, y hay una generación que lleva el estandarte de la desregulación de la matrícula inmobiliaria. Que sería desprofesionalizar Por supuesto, un retroceso profesión. absoluto y un daño terrible a la sociedad. ¿Cuál es tu visión? Y te doy el lugar como para que des tu opinión acerca de esta tendencia que hay con las franquicias, que no es una sola, son varias ya que se van agrandando y que cada vez van tomando más lugar en la capital federal y en las provincias aledañas. No, en las provincias también, en la provincia de Buenos Aires hay determinados distritos que son mucho más fuertes que en la ciudad de Buenos Aires. Y no por dejadez de los colegios, sino por una realidad de un avasallamiento que hicieron y una puesta en marcha en determinado momento que después está todo judicializado, por supuesto, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el interior. Hay un expediente en la Corte que habla si las franquicias trabajan legalmente en la Argentina o no. Nosotros tenemos un fallo del IGJ que nosotros nos apoyamos en eso. No es nuestra idea, es nuestro pensar y nuestro sentir. Ideológicamente estamos en contra, sino también tenemos un fallo que dice que las franquicias no están en condiciones de operar en la República Argentina y no legalmente. Entonces, lamentablemente en la sala comercial lo interpretaron de otra forma. La justicia tiene esta dinámica también y el expediente está en la Corte. Y no solamente el expediente está en la Corte, sino que las autoridades de la IGJ le iniciaron juicio político a los jueces de la Sala E por haber dictaminado ese fallo. Un fallo vergonzoso y horroroso. Pero bueno, es la lógica muchas veces de la justicia. Estamos en Argentina. Respecto de la desregulación de la matrícula, me parece aberrante. Me parece un retroceso absoluto y un riesgo para la sociedad. Imagínate que vos estarías dándole un inmueble a la venta a alguien que no te asegura ni capacitación, ni que te dé una certeza, ni una respuesta segura de la operación que vos querés hacer. Vos le entregarías la llave de tu inmueble y le firmarías una autorización de venta, o no, no sé cómo sería, cómo se podría poner en práctica eso, a alguien de dudosa procedencia. Nosotros somos todos profesionales, actuamos con una matrícula, ponemos en riesgo nuestra matrícula y nuestro patrimonio a la hora de la verdad de hacer una operación exitosa o que fracase. Entonces, sería una deslealtad absoluta. Entonces ya ninguno tendría nada, nadie estaría en un colegio. Y eso que lo dicen, lo ponemos optativo. El que tiene ganas que se matricule y el que no tiene, entonces nadie se matricularía porque sería una desventaja absoluta, ¿sí? Y así te aseguro que estaríamos entrando en, como en Jujuy, un agente inmobiliario vendió un cerro vendió, ¿sí? Esto es una realidad, está judicializada. Entonces, en la provincia de Buenos Aires, Mar del Plata, han vendido cosas horrorosas, por poco médanos en el distrito de la costa, el municipio de la costa. Entonces, la verdad, hablemos en serio, me parece que fue mucha bulla eso que se habló. Nosotros nos vinculamos inmediatamente con autoridades del gobierno nacional y a través de Armando Pepe, que tiene muy buen diálogo con las autoridades del gobierno nacional, que nos dijeron que del gobierno no había salido esto. Sí, algún asesor que lo tenía en una carpeta, y algún asistente y un director general, pero de parte del ministro Caputo, de parte del presidente Milei, de parte de Guillermo Franco, no salió. ¿Cómo crees que afecta vuelvo a la misma palabra, no me gusta usarlo tanto, guerra de intereses o este conflicto que se genera entre los matriculados y las franquicias? ¿Cómo crees que afecta a las partes, ¿no? Fuera del conflicto entre ustedes, al comprador y vendedor? Nosotros lo que le decimos a la gente, que le explicamos a la gente cómo interpretamos lo que es una franquicia, y desde mi inmobiliaria puntualmente, cuando voy a tasar una propiedad, le digo a la gente, mire, mi tasación es 5 pesos, ¿sí? Tal. No tengo ningún problema que la coteje con otro inmobiliario, pero vaya a una inmobiliaria, que venga un profesional inmobiliario, así el que sea, pero un profesional inmobiliario. No se deje ni seducir ni convencer por propagandas que engañan a la sociedad y por situaciones de marketing, ¿sí?
Imagínate que es una competencia desleal la que nosotros tenemos con las franquicias, porque presupuestos multimillonarios en publicidades, yo como Lioto Propiedades no puedo gastar millones de dólares o miles de dólares, estaría estafando. Se estaría rozando la estafa, porque no podría afrontarlo nunca. Hago la publicidad que puedo. Compito con los parasoles, compito con Instagram, con Facebook, con determinadas cuestiones, con los portales, con más lindas fotos, con la honestidad de un trabajo serio. Desde ahí compito. Pero con una publicidad engañosa señalando que tal empresa es la misma en todo el país, y es mentira. Porque esa marca tiene un montón de franquiciados que cada uno opera como quiere, solo le reditúa, no solamente a la franquicia, supuestamente acá en Argentina, sino que se lleva el patrimonio hacia el exterior. Cerrando. Y eso para mí no solamente es un daño a nosotros, sino también a la República. Cerrando el tema franquicias, porque tengo varios temas, se nos pasan los minutos de... es que me tocaste un tema caliente. Un tema sensible, ¿no? ¿Es el tema que más te preguntan o más recurrente? Quizás es un tema Y yo tengo caliente. una pelea intensa con la franquicia, fui denunciada por hostigamiento, y tengo las denuncias hechas en mi cabeza, por persecución, Claro. pero yo lo tengo ideológicamente, eso estoy muy clara y muy bien parada en ese lugar. Es una batalla que querés seguir peleando, que están No parados, voy a parar. no vas a dar el brazo No a voy a torcer, parar. o es una batalla que por momentos sentís, esto puede ser momentáneo, que está perdida o que te agobia o que te... Yo no la siento perdida. No la siento perdida. No, al contrario. Si no te hubiera tenido el camino y toda la trayectoria y todo lo que se ha hecho del colegio profesional en estos últimos 8 años, hoy creo que habría una franquicia por cuadra. Y no es así la realidad. La cantidad de franquicias nuevas que se abrieron aquí, al menos en la Ciudad de Buenos Aires, son mínimas en comparación con otros distritos. Mucho más de la que nos hubiera gustado, ¿no? Sí, Porque a sin nosotros duda. no nos hubiera gustado ninguna más. Pero están todas judicializadas. Siempre- Absolutamente, y están fuera de la normativa de CUSICBA. Siempre- Si el cliente se anima a entrar a esa inmobiliaria, supuesta inmobiliaria, que no es una inmobiliaria, es una franquicia, que es una franquicia es lo mismo que un supermercado, que una marca, una ropa, casa de deportes. una casa de deportes, eso es una franquicia, ¿sí? Y entonces, y quienes están adentro son personas que tienen otra profesión, otro oficio, otra tarea, y que en sus momentos libres pagan un escritorio para trabajar y poder llevar su clientela y generar operaciones. Y te voy a decir, desde lo peor, que es lo que más me duele a mí, desde la competencia desleal que nosotros sufrimos, todos los inmobiliarios, en cuanto a la campaña publicitaria. Siempre trabajaste en tu momento como presidenta de CUSICBA y también en tu rol como inmobiliaria en la necesidad de la inclusión de la mujer. Sí. En un mercado inmobiliario que durante muchos años fue representado casi en su totalidad por hombres. Creo, y voy a tu opinión, que sos quien sabe el tema, que en este último tiempo, en los últimos años, hay más mujeres Muchas más. en el día a día, en una escribanía, en una inmobiliaria. Bueno, ¿cómo está esa pelea o cómo está ese frente que llevas hace mucho tiempo? Bueno, hoy es una realidad en la sociedad, ¿no? También la mujer es muy protagonista. Argentina tuvo una presidenta mujer también, 2 presidentas mujeres, una de casualidad Sí. porque falleció el presidente, y después tuvimos otra electa. Y ahora, si miras los candidatos, hay muchas mujeres candidatas a la legislatura de la ciudad. La Cámara de Diputados tiene mujeres importantes. En el Colegio Inmobiliario también tenemos dirigentes, mujeres importantes, y que van creciendo y que se van desarrollando y que van apostando a involucrarse. Antes, a lo mejor los varones hacían un poco más de pie fuerte, no les gustaba tanto abrir la puerta, pero hay un crecimiento importante de la mujer no se calla, la mujer pelea, la mujer lucha, y bueno, hoy es una realidad. ¿Te considerás una banderada de esa pelea? Una No, percusión? yo soy una de las que empuja permanentemente a las mujeres para estar, y para que la luchen y no bajen los brazos y que abran sus oficinas. Y he sido protagonista y entregado no sé en cuántas juras los diplomas a los que se recibían y egresaban, y te aseguro que cuando veía mujeres decía: enaltezcan sus nombres, salgan al frente, pongan sus inmobiliarias, sean el orgullo de sus familias, y todas me agradecían esas palabras,
porque se sentían que a lo mejor necesitaban el último empujoncito. Hay desafíos que todavía persisten, hay cuestiones que hay que Siempre, lograr, siempre. Volviendo en el mismo tema, ¿no? En el rol de mujer, hay lugares donde quizás todavía cuesta un poco. Y sí, sin duda, vos no te olvides. Mira, yo te voy a decir el caso de mi inmobiliaria. Mi inmobiliaria puntualmente era yo y todos hombres. Cuando fallece mi papá, y mi papá era imposible que contrate una mujer, era yo porque era la hija. Porque la ley. Pero si no, creo que no, tampoco estaría. Y la verdad que hoy tenemos paridad. El equipo está compuesto por paridad. Tenemos 50% mujeres, 50% hombres. ¿Y eso a qué crees que se debe? Y bueno, que la cosa va evolucionando, la sociedad va evolucionando. Hoy hay mujeres jefas de hogar y que la luchan y la pelean y van para adelante. Y yo soy una que acompaña esa lucha desde mi lugar en el mundo, en la sociedad. Hoy yo soy trabajadora social también. Me gusta mucho involucrarme con los problemas de la gente. Trabajo los problemas de gente, trabajo con gente en situación de calle, trabajo con improntas que no tienen nada que ver con lo redituable. Que me apasiona también. Redituable porque económicamente, pero es redituable pero de otro humanamente te llenan de en el otros día a día, aspectos. ¿no? De hecho, cuando vos ves que una persona en situación de calle lograste poder subirlo al tren para que se vaya a reencontrar con su familia en la provincia tal, y lo despedís y se abraza y te agradece, y eso no tiene precio, no hay valor que lo pague, ¿no? Y esas son las tareas que a mí me gusta mucho realizar, como ayudarle a la gente a lograr que su vivienda sea digna, que sea propia y que alcance sus sueños. Recién hacías referencia a tu oficina ubicada en un sector de la capital muy representativo, quizás muy cultural también, con una imagen que representa a la historia argentina. Historia. ¿Cómo ves hoy los barrios donde generalmente te manejabas, ¿no? Montecastro, Devoto, Floresta, Flores? ¿Cómo es el crecimiento de estos barrios? Uy, los barrios, bueno, el que estalló fue Devoto estalló mucho, con el polo gastronómico que Estuvo tiene. Manusovich hace poquito con no me digas, nosotros, sí, bueno, un representante de la un construcción. representante, yo le he vendido con él, he vendido productos que él desarrolló. Realmente Devoto se convirtió en otra cosa. Para algunos les cuesta, a mí hay momentos que me cuesta también, yo soy de Villa Devoto, oriunda de Villa Devoto, nací en Villa Devoto. Hay momentos que me cuesta, mi cuadra todavía no fue afectada por ese polo gastronómico, por suerte, pero, por ejemplo, tuve 2 casas en venta, una la logramos vender hace poquito y la otra la tengo en venta, que está a metros de la plaza y que verdaderamente se quieren ir porque han perdido la fisonomía de lo que era Devoto. Cambió. Pero cambió. Para los que no son oriundos del barrio, es maravilloso, y para algunos les cuesta. Pero Villa del Parque es un muy buen desarrollo. Habría que mejorar el tema del centro comercial, el tema de estacionamiento, eso habría que mejorarlo, y porque es un debe que tiene, ¿no? Es un haber que tiene, porque la verdad que vender un departamento, hoy prácticamente todos tienen auto, las familias 1 o 2 autos tienen, y la verdad que es necesario el tema de los estacionamientos, desarrollos. Algo hay que armar en las vías del ferrocarril, ¿viste? Alguna cuestión hay que armar. Pero están que explotan todos los barrios. Montecastro tiene desarrollos muy importantes, en la calle Lascano. Si vos ves Lascano, lo que era antes y lo que es ahora es, por cuadra tenés 1 o 2 edificios, no muy grandes, chicos, porque es lo que se puede construir, el conflicto es la pero densidad. realmente... El conflicto es la densidad, ¿no? La cantidad sí, de gente. el problema es Villa del Parque. Villa del Parque, que se corta la luz, han desarrollado mucho en una décadas pasadas, hoy está un poco más frenado, tampoco ya no hay mucho más para desarrollar, y mucho crecimiento también en Villa Santa Rita. Villa Santa Rita armaron una plaza que se inauguró. Era el único barrio Santa Rita que no tenía plaza. Le armaron una plaza, ahora inauguraron la semana pasada el jefe de gobierno, y eso a ese barrio le dio una impronta de crecimiento también, y fisonomía distinta. Muy elegante se convirtió Villa Santa Rita. Era un barrio de casas viejas, gente mayor, y hoy es gente joven y muy pujante. ¿Crees que hay un desfasaje todavía de precios? Me pasa a mí, y he compartido esta experiencia con otros colegas corredores. El momento de la tasación se hace por momentos muy difícil. Obviamente es una tarea muy subjetiva, ¿no? No hay una línea, uno compara, ve otras propiedades, pero ¿crees que hay un desfasaje grande de precios todavía, que no hay
no sé, que está difícil el tema del precio de venta. Sí. En cuanto al valor del metro, ¿no? El valor del metro. Lo que pasa es que a veces vos tenés un escenario y tenés que poner en el abanico de posibilidades todo lo que rodea a la inmueble que vos estás tasando. Y nosotros tenemos la gran lucha, ¿viste? Lo deben decir todos los inmobiliarios, la gran lucha para el vendedor, su inmueble es el más lindo, el que está mejor, el que tiene todo bien. Y la verdad que a veces nos cuesta mucho decirle, mira, ¿ves este? Viste que es un poquito más moderno. Y vale un poquito menos, Le ¿no? va llevando, y no está este valor. Entonces, fíjate si lo podemos ir llevando. Entonces, hasta que le das la oportunidad, pero siempre le decís, mira, lo podemos tomar así, porque vos ves que es un buen producto y que al corto plazo la persona va a entender. No en el primer momento, no esperes que te entiendan en el primer momento, porque el primer momento es, lo mío es el más lindo, el mejor y el más caro. Hay que ir con estrategias. Sí, por supuesto. Y la es estrategia de relativa seducción. a cada propietario, ¿no? No por funciona supuesto. siempre la misma. No funciona siempre la misma. Y yo te voy a decir algo. Sí. La sociedad cambió. La sociedad, cuando vos vas a una casa y la vas a tasar, yo me acuerdo de cuando yo empecé, que iba con mi papá ya hace 18 años que no está. Y iba con mi papá en ese momento y mi papá estábamos 1 hora viendo la casa, las tejas, esto, el otro ladrillo, si tenía sótano o no tenía sótano, con qué estaban los cables, esto. 1 hora mirando la casa, 5 minutos hablando con la señora. Hoy estás 1 hora y 5 igual, pero estás 5 minutos mirando la casa, 1 hora hablando con la vendedora. Porque vos hoy tenés que generarle empatía a la gente. Tenés que contenerla, tenés que ver por qué está vendiendo. Cada uno vende por una historia distinta. Quiere estar cerca del hijo, quiere mudarse cerca de los hermanos porque los hijos están en el exterior. Hoy te encontrás con escenarios inimaginables, porque es muy grande, porque le llena de recuerdos, porque tiene que darle la parte a la hermana, porque es tan grande el abanico de posibilidades y el saber contener a esa persona en ese momento de desprendimiento realmente no es nada fácil, pero vale la pena el desafío. ¿Crees o considerás que es difícil hacerle entender a la gente que el negocio está en la compra? ¿No tanto en la venta? Sí. ¿Es la parte que hay que hacerle entender a la gente? Hay que hacerle entender esto, hay que hacerle entender. Y también es el momento de vender, porque vos no sabés, viste cómo es Argentina, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura esto también? Entonces, si estás dispuesto a vender, vende ahora. Nosotros le decimos a la gente, si estás decidido a vender, este es el momento, porque es el momento de comprar, la gente quiere comprar. Entonces, ofrece el inmueble. Porque si no, después capaz que especialmente los que tienen expensas, ¿viste? Que te dicen, sí, yo lo tengo, pero le tengo que dar la parte a mi hermana, que esto, que lo otro, pero las expensas están muy altas, y los costos, y el mantenimiento, y se me viene abajo la casa, los techos me filtran, tengo que pasarle la membrana, y esta es otra realidad. Entonces vos decís, ¿querés otro desafío de otro invierno, quedarte con la casa y tener que cubrirle los techos, la membrana, las altas expensas, todo lo que tiene? ¿Vale la pena esto o es mejor ponerlo a la venta y venderlo? Y entonces, pero con ese diálogo vos llegás a ese punto. Si ese diálogo no lo tenés, si entrás como antes, que entraba mi papá, que ponía la llave del auto y hablaba con la gente, miraba la propiedad y decía 5 pesos y te dan la propiedad, no es ese el camino. Hoy, como está la sociedad, no es ese el camino. El camino es la contención, el escuchar, el capacitarlo, hacerle entender, invitarlo a tomar un café a la inmobiliaria y mostrarle el escenario real de la venta. Qué difícil sería, ¿no? Adaptarse en un juego, una persona que hace 18 años no pertenece al mundo inmobiliario, encontrarse con este mundo inmobiliario. No, sería imposible. Cambió Sería imposible. 100%. No son imposible. 180 grados, son Sería 360 o 720 grados. El primer desafío para mi papá era que se haya enterado que estaba en el colegio inmobiliario y que llegue a ser presidente. Marta, casi más de media hora charlando. No quiero dejar de mencionar que lo venimos dilatando, el DNU, la ley de alquileres. La gran solución. Y todo lo que generó. Yo se lo dije a los corredores, vuelvo a lo mismo, a los corredores que estuvieron acá, que la ley de alquileres, desde mi experiencia, era la única ley que dejaba disconforme a todas las partes. Al inquilino, al propietario y al de la inmobiliaria. Contame desde tu experiencia cómo lo viviste vos y cómo lo vivís vos post decreto nacional. En el pre fue terrible.
fue terrible porque esto que yo te decía, como no era, la gente no se sentía segura, esto de, para el propietario esperar un año entero con una inflación importante, el aumento era, imagínate que se le terminaba pagando Sí, los que muy bajo. quedaron completamente desfasados. Totalmente. Y después para el inquilino, cuando venía el aumento, era lo descuajeringaba en la economía Los primeros 3 interna, la meses fuertes. economía doméstica era, se agarraban la cara. Había gente que se ponía a llorar en el escritorio y decía, yo esto no lo puedo pagar. ¿Tuviste experiencias Sí, así? sí. ¿Querés contarnos Sí, alguna sí, sí. Hubo que un quizás... muchacho que dijo, ¿cómo tanto? Muchacho muy abocado al laburo, sin duda tenía un problema familiar, y no estaba al tanto de la dinámica de que venía semejante aumento. Y cuando le vino el aumento, la persona se quedó seca ahí en el escritorio y dijo, yo esto no lo puedo pagar. No lo puedo pagar, este mes lo pago, pero yo me voy a tener que retirar del inmueble. Fue a la casa a buscar más plata, porque vino pensando que había un aumento lógico. Sí. De 100 era 150, no, de 100 era 350. Entonces, fue a la casa, trajo más plata, pagó. Yo creo que ese mes se debe austeridad absoluta debe haber tenido, porque realmente no contaba con ese pago y con esa obligación. Y bueno, al mes siguiente le hicimos entender que el escenario era ese, que primero, si buscaba otro inmueble no iba a encontrar, porque no había. Y que si encontraba otro inmueble iba a ser al mismo valor de lo que se le había ajustado el alquiler o más. Entonces que le convenía quedarse. Lo entendió, vino la señora al otro día, realmente, y logramos que entiendan que no iba a ser beneficioso irse. Sin duda a los 6 meses se fue, pero se fue a vivir a la provincia de Buenos Aires, bastante lejos, con un escenario distinto, tuvo que cambiar a los chicos de la escuela, le llevaba prácticamente 1 hora más de viaje para ir al trabajo, pero bueno, era lo que ellos podían pagar, porque realmente el escenario de alquileres les había generado mucho daño. ¿Y el post? Hoy es otra cosa. Hoy te vas a cualquier inmobiliario y te dicen, ¿qué querés? Tengo esto y tengo esto. Entonces, hoy hay alternativa. Podemos decir que estamos en una renta importante para ¿quién? Es una renta importante para el que tiene el inmueble como inversión y que no es el jubilado que lo necesita para vivir. Porque la mesa estadística es un tema que estuvieron estudiando este mes. Estamos en una renta muy importante en dólares. Imagínate, un alquiler 450.000 pesos, un alquiler medio de 2 ambientes, sí. 450.000 pesos, estamos hablando de $400. Entonces, $400 de renta, maravilloso, que es grandísimo. Pero ahora, trasladáselo al dueño, que es el jubilado, que lo tiene como refugio de valor y que es el único ingreso que tiene con la jubilación. Entonces, ese jubilado, esos 450.000 pesos no le alcanza. ¿Entendés? Entonces, y al inquilino le cuesta mucho. Estamos en un escenario difícil, ¿sí? Hay más oferta hoy, ¿no? Igual con todo esto hay mucha más oferta y muy poca demanda, me parece también. Porque la gente renueva, especialmente los que renuevan son los que están en PH, no se quieren ir del PH, así le aumentes lo que le aumentes. Cotiza porque el PH. No, el PH es la parrillita, el patiecito, la terracita. Después de la pandemia eso se valora muchísimo, y el no pago de expensas. Hoy las expensas espantan a la gente, porque no te olvides que aparte del valor del alquiler, vos tenés expensas y que 2 ambientes, uno de la escritura de hoy, el escribano pidió el libre de deuda y le vino la nueva liquidación que tiene que pagar la semana que viene, y es de 2 ambientes medio, chiquito, en Villa Devoto, 190.000 pesos de expensa. Entonces, vos imagínate, ese alquiler, si ese inmueble estaría en alquiler, estaría 450. Más 200 de despensas, 650.000 pesos, todos los meses fijos, más la luz, el gas y parte de la veda. La capital, ¿no?, va expulsando, te va corriendo de a poquito. Te va corriendo, porque los ingresos de los trabajadores no es el que sería el ideal para poder afrontar esta situación, ¿no? ¿Cómo lo ves de acá a las próximas elecciones legislativas en octubre? Y las de octubre yo las veo. La veo, bueno, que creo que sin duda el gobierno va a tener un escenario positivo por esto de los créditos. En cuanto al real estate, después los demás gremios yo no me meto. Al real estate, en cuanto a los créditos, va a ser algo positivo. La gente va a apuntar a que no haya inflación, a esta gran batalla que está ganando el gobierno,
y creo que va a ser, desde ese punto de vista, va a ser bueno. Y para los inquilinos, bueno, al menos hay oferta. Antes el precio que te ponían era el que había que pagar y cada vez se subía más porque a la falta de oferta y tanta demanda, los valores se subían todos los días. A la mañana valían una cosa y a la tarde valían otra, el mismo inmueble, ¿no? Porque te llamaba el propietario y te decía, no, yo vi que se puede sacar un poco más. Y bueno, y tenía razón, se podía sacar un poco más porque venía alguien y ponía la plata porque no tenía dónde mudarse y necesitaba mudarse. Fue muy injusto lo que sucedió. Y nosotros siendo testigos de todo eso y sin poder dar una respuesta satisfactoria a ninguna de las partes. ¿Se enojaron en alguna oportunidad Por con vos? supuesto. Se enojaba la gente, se enojaba porque el propietario te decía, no puede ser que durante un año pague lo mismo. Mira, con la inflación a mí no me alcanza para nada. Y tenía razón. Y el inquilino te decía, yo no puedo pagar esto. Y vos quedabas y nosotros decíamos, bueno, tratamos de explicarle, vos te beneficiaste durante casi un año, claro. Mirá que vos pagaste lo mismo, mirá si lo hubiéramos subido mensualmente, le hacíamos todo un esquema, había gente que la tenía clara, pero igual el dolor era muy fuerte, porque desembolsar tanto dinero generaba una economía en su casa complicada. Vamos cerrando la entrevista de hoy, siempre doy lugar a una reflexión, a una opinión, a un consejo. Me parece que la parte del profesionalismo de la profesión, esa defensa que vos tenés a la matrícula, a la carrera, a los 3 o 4 años de estudio para ser martillero, me parece que, para ser corredor, vuelvo a lo mismo, me parece que por ahí cabe lugar a una reflexión. Siempre decimos de las charlas que quizás se dan 40, 45, 50 minutos, a veces la gente se queda con un short, ¿no? Con 30 segundos, con 40 segundos desde tu lugar. Me parece que una reflexión o una conclusión desde ahí para cerrar esta. Bueno, que hablan, viste que nos critican por el tema, nosotros del tema de los honorarios y todo esto. Sí. Y la verdad que nosotros, esto que te dije antes, tiene mucho de social nuestra profesión. Somos testigos de los momentos más cruciales del ser humano. La llegada a la primera vivienda, el primer desarrollo comercial. ¿Sabés lo que es vender un fondo de comercio a alguien que lo indemnizaron de un trabajo y todo su capital lo pone ahí y vos lo acompañás en esa decisión y le vas guiando en esa decisión? Para hacer esa tarea hay que estar capacitado y hay que haber estudiado esta profesión que es hermosa, es linda y que te da muchísimas satisfacciones hasta cuando no vendés nada y te hacen ir 10 veces a mirar el inmueble, que ahora vamos con el arquitecto, después voy con mi suegro, después voy con mi suegra, vienen con toda la familia, después te dicen, no me gustó porque el patio era chico. No lo viste antes, ¿no? Entonces, pero no importa. Igual vos lo intentaste y al propietario le mostraste el esfuerzo que vos hiciste en ir 10 veces a mostrar ese mismo inmueble. Entonces, para eso hay que estudiar, hay que estar y hay que tener una matrícula y hay que tener un reaseguro, como es el colegio profesional detrás nuestro, para darle garantía a la sociedad de que estamos haciendo las cosas bien y en forma exitosa. Bueno, Marta, muchas gracias por estar, por decir presente, por sumarte a Ladrillo. Para nosotros fue un gusto y bueno, espero que la hayas pasado bien. ¿Te sentiste cómoda? Por supuesto, muy bueno acá en mi casa. Nosotros nos despedimos, gracias por acompañarnos en una nueva entrevista de Ladrillo. Marta, hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Chau. Que sea pronto. Gracias.